En este preciso momento, mientras tus ojos leen estas palabras y tu corazón busca una señal, hay una puerta espiritual sobre tu vida que ha permanecido medio cerrada por años, y por esa rendija se han escapado tu paz, tus oportunidades y la fuerza para sostener lo que sí alcanzaste. Pero hoy voy a entregarte una llave concreta, una instrucción viva, un secreto del reino que, si lo haces exactamente como te lo voy a enseñar, con la misma precisión con la que un médico sigue un protocolo cuando hay vida en juego, verás que la prosperidad empieza a desatarse sobre tu mente, tu casa y tu trabajo como un río que por fin encuentra su cauce. Y no te hablo de promesas vacías ni de fórmulas mágicas. Te hablo de un principio eterno que ha levantado a personas que estaban al borde de rendirse y que, al aplicarlo con fe y constancia, dieron un giro que ni ellas mismas podían explicar, porque la prosperidad de Dios no depende del clima económico, ni del humor de tu jefe, ni de la cotización de ninguna moneda. Depende de la postura de tu alma frente a su palabra, y hoy esa postura va a cambiar. Hoy vas a aprender a cerrar la fuga invisible por la que se te iban los avances y a abrir la compuerta por la que entra el favor. Y te lo voy a decir sin rodeos, porque no tenemos tiempo para discursos tibios. Si permaneces hasta el final y haces lo que escucharás aquí, si lo tomas en serio por los próximos días como quien cuida un fuego en la noche, verás señales reales, verás orden donde había caos, verás puertas que antes no se abrían y verás descanso por dentro mientras afuera todavía se acomodan las piezas, porque el secreto no está en repetir palabras bonitas, está en habitar la presencia, en alinear tu corazón con una verdad que corta cadenas que tú normalizaste. Y sé que vienes cansado de intentar y de intentar. Sé que a veces te preguntas si a Dios le importa tu mesa, tus cuentas, tus hijos, tus responsabilidades, y quiero que escuches esto como si te lo susurrara alguien que te conoce por dentro. El cielo no se olvidó de ti. El cielo guardó para este instante una llave que faltaba, una llave que no habías girado porque nadie te enseñó cómo. Y por eso hoy voy a ponerte la llave en la mano. Voy a guiar tu oración. Voy a llevarte paso a paso para que cierres lo que drena y abras lo que multiplica. Y te advierto con amor que lo que vas a oír confrontará hábitos, palabras y pactos que hiciste sin darte cuenta con la escasez. Pero también te aseguro con el mismo amor que cuando termines y obedezcas, cuando decidas habitar lo que antes solo visitabas, la sombra del Omnipotente se volverá tu techo, la paz será el suelo donde apoyas los pies y la provisión dejará de ser un accidente ocasional para convertirse en un camino estable, porque hoy no vas a recibir un discurso, vas a recibir una instrucción que transforma destinos. Y si ahora mismo en tu pecho hay una mezcla de miedo y esperanza, si algo dentro de ti dice, ¿qué tal si esta vez sí? Quédate, respira, inclina el corazón y prepárate para escuchar la llave exacta, porque si la haces tal cual, con la fe de un hijo que confía y la constancia de un guerrero que no negocia su territorio, vas a lograr lo que este título te promete. El secreto espiritual que desata prosperidad en tu vida comenzará a operar desde hoy. Para que esa llave que te acabo de poner en la mano comience a girar de verdad, primero necesito que mires de frente eso que has evitado por años, porque solo lo que se nombra se sana, y solo lo que reconoces pierde poder sobre ti. Y sé que al leer esto se te aprieta el pecho y piensas que otra vez vas a escuchar lo mismo de siempre, pero no. Hoy voy a describirte por dentro con tanta claridad que vas a entender por qué te has sentido como te has sentido y por qué, aún dando todo, pareciera que algo te empuja hacia atrás cuando intentas avanzar. Y no es para exponerte ni para avergonzarte, es para que pongas nombre a la herida y al poner ese nombre empiece a cerrarse la grieta por donde se escapa la paz, y con la paz se escapa la prosperidad que te corresponde. Tú te acuestas pensando que mañana sí, que mañana vas a ordenar tus cuentas, que mañana vas a orar sin distracciones, que mañana vas a tomar esa decisión pendiente, pero el mañana llega con el mismo peso de siempre, con la misma voz interna que te dice que no vale la pena porque nada cambia. Y entonces te levantas con ese cansancio que no viene de las horas de sueño, sino de la cantidad de pensamientos que cargaste durante la noche. Y vas a tu día como quien empuja un carro en su vida, haciendo esfuerzos que nadie ve y sonriendo para que nadie sospeche, mientras por dentro haces cuentas rápidas, revisas el saldo, miras el calendario
y sientes un vacío que no se llena con comida, con entretenimiento, ni con motivación barata, porque en el fondo lo que te falta no es una frase bonita, lo que te falta es aire en el alma y sentido en los pasos. Tú te has vuelto experto en aparentar que todo está bajo control. Repites que Dios proveerá, pero lo dices con la garganta apretada, porque una parte de ti teme que esta vez no, que esta vez algo salga mal, que se repita la historia de fracasos pequeños que nadie conoce pero que te muerden la fe en lo secreto. Y esa misma parte de ti guarda una lista de promesas postergadas, de sueños a los que les bajaste el volumen para no escuchar el ruido de la frustración. Y en esa lista están los viajes que nunca hiciste, el negocio que no te atreviste a lanzar, el estudio que dejaste a mitad, la conversación que evitas desde hace meses porque sabes que va a doler. Y cada una de esas cosas pesa, y ese peso se traduce en un paso más lento, en una decisión que evitas, en una oportunidad que miras pasar por la ventana como si no fuera para ti. Tú has notado que cuando llega fin de mes, tu respiración cambia, tus hombros se tensan y tu mirada busca el piso, y te prometes que no vas a volver a gastar por ansiedad, que no vas a decir sí cuando es no, que no vas a abrir la billetera para tapar un silencio que en realidad se cura con verdad. Pero el hábito te arrastra y sin darte cuenta, usas el consumo como anestesia y la comparación como termómetro de valor. Y cuando ves a alguien prosperar por las redes o en tu barrio, dices que te alegras, pero en lo profundo se te activa una pregunta que te punza por dentro. ¿Y yo cuándo? Y esa pregunta, cuando no se responde con luz, se contesta sola con relatos de derrota que te pones como abrigo. Y terminas creyendo que pedir menos es ser humilde, que conformarte es ser sabio, que callarte es ser espiritual. Y te metes en una jaula decorada con versículos que nunca te atreviste a vivir. Tú has sentido que tu oración se seca en la boca, que empiezas bien, con palabras que aprendiste de memoria, pero a mitad de camino se te apagan las frases, tu mente se va a la lista del supermercado, a los pendientes del trabajo, al mensaje que no llegó, y te quedas en silencio mirando el techo, preguntándote si Dios de verdad te escucha. Y a veces, para evitar pensar, llenas el tiempo con actividades buenas pero vacías de presencia. Te vuelves útil para todos y ausente para ti. Ayudas a muchos y descuidas tu habitación interna, y cuando el día termina, quedas con la sensación de que hiciste de todo menos lo que de verdad importaba. Y no sabes cómo volver a empezar sin sentir culpa por haber vuelto a fallar. Tú sabes cómo pesa el miedo a decepcionar a tu familia, cómo suenan las discusiones por dinero que empiezan por una tontería y terminan diciendo frases que no se pueden recoger. Tú sabes cómo duelen esas miradas que no dicen nada pero dicen todo, cómo hieren las palabras otra vez lo mismo, siempre igual, nunca cambias. Y para no escuchar más ese eco prefieres callar y ceder, y cuando cedes demasiado te pierdes, y cuando te pierdes demasiado te apagas, y cuando te apagas demasiado dejas de soñar, y allí, en ese punto donde la esperanza baja el volumen, empiezas a sobrevivir más que a vivir, y te convences de que así es la vida adulta, de que crecer es renunciar a la alegría, y te conformas con respirar y cumplir, pero por dentro sabes que fuiste hecho para algo más que pagar cuentas y apagar incendios. Tú has sentido cómo regresas a ciclos que prometiste no repetir. Determinas que ahora sí vas a ordenar tus finanzas, que ahora sí vas a honrar a Dios primero, que ahora sí vas a ser claro con tus límites, y la primera semana lo logras, la segunda un poco menos, y en la tercera ya te encontraste justificando la excepción, negociando con tu paz, aplazando lo importante, y en esa negociación pierdes foco, pierdes tiempo, pierdes respeto por tu propia palabra. Y cuando una persona pierde respeto por su palabra, el corazón se le divide, porque ya no cree en su sí ni en su no. Y un corazón dividido no sostiene prosperidad, y por eso te duele sentir que no importan los consejos, que algo más hondo se te escapa como agua entre los dedos. Tú llevas dentro frases que te dijeron cuando eras niño o adolescente, frases que se te pegaron como etiquetas en la frente. No alcanza, no hay para tanto, no te creas mucho, a los nuestros nunca les va bien, mejor quédate callado. Y sin darte cuenta hiciste pactos con esas voces, les diste el poder de decidir el tamaño de tus pasos, y cuando el cielo te quiso empujar hacia adelante,
Tú mismo te frenaste para no desentonar con la canción de siempre, porque te dio miedo el brillo, porque te dio miedo que te critiquen, porque te dio miedo el compromiso que trae el crecimiento, y ese miedo se camufló de prudencia, se disfrazó de responsabilidad, pero no era prudencia ni responsabilidad, era un candado en el alma que te fue alejando de la frescura y acercando a la resignación. Tú te conoces haciendo planes en papel que no llegan a la semana porque se te atraviesa la voz del qué dirán, la urgencia del día a día, la tentación de tapar la tristeza con cualquier cosa, y así vas posponiendo conversaciones contigo mismo que ya no se pueden posponer, y entre una cosa y otra sientes que la vida se te adelanta, que el reloj corre más rápido que tus pasos, y aunque nadie lo note, tú sabes que algo dentro de ti grita por aire, por orden, por un basta que te devuelva al centro, por una mano que apague el ruido para que vuelvas a escuchar a Dios sin interferencias, porque sabes que cuando lo escuchas vuelves a tener norte, y cuando tienes norte, vuelve la fuerza, y cuando vuelve la fuerza, la prosperidad deja de ser un espejismo para convertirse en camino, pero mientras tanto, sigues despierto a medianoche mirando el techo y diciendo sin voz, Señor, ¿dónde estás? Tú has sentido el silencio de Dios como una pared. Has pensado que tal vez te equivocaste demasiado, que tal vez desperdiciaste oportunidades únicas, que quizá te toca conformarte con lo que hay. Y ese pensamiento te roba la sonrisa, aún en los buenos días. Te hace sospechar del bien, te hace creer que la alegría siempre trae una factura escondida. Y así, sin darte cuenta, boicoteas lo que llega sano. Rechazas el favor por miedo a perderlo. Caminas de puntitas sobre los regalos como si no fueran para ti. Y esa actitud, que parece pequeña, te cierra puentes, te corta flujos, te deja a la intemperie emocional. Y en la intemperie, cualquier viento te derriba, cualquier comentario te hiere, cualquier noticia te descoloca y terminas viviendo a merced del clima de afuera porque adentro no hay techo. Y sin embargo, en medio de todo esto, tú sabes que no naciste para esta vida de sobresaltos y respiraciones contenidas. Tú sientes que hay algo más, una voz antigua que te llama a levantar la cabeza, a creer otra vez, a ordenar lo que nadie ve para que Dios pueda confiarte lo que todos verán. Y por eso estás aquí, porque tu alma pidió una palabra que no te entretenga, sino que te transforme, una palabra que no te dé una palmadita en la espalda, sino una llave para abrir una puerta, y esa llave ya empezó a sonar por dentro, y aunque te tiemble el corazón, sabes que es ahora, que es contigo, que este es el momento de mirar a la cara a ese dolor invisible que te robó años, y cerrar la fuga que parecía normal, pero que jamás fue voluntad de Dios para ti. Y si en este punto te estás reconociendo, si una parte de ti está diciendo, soy yo, entonces respira y sigue conmigo, porque lo que viene a continuación va a ponerle nombre a la grieta, y cuando la grieta tiene nombre, deja de esconderse y empieza a cerrarse. Y ahora que te reconociste en ese dolor silencioso y lo miraste sin apartar la vista, déjame decirte con la misma claridad con la que un médico pone nombre a una fiebre, lo que en realidad te está ocurriendo por dentro, porque no estás fallado ni destinado a vivir a medias. Lo que se ha instalado en tu vida es una enfermedad del espíritu que se camufla de costumbre, una grieta invisible que le dio derecho de paso a la escasez, a la ansiedad y al autosabotaje, y esa grieta no nació ayer ni se arregla con voluntad a medias. Esa grieta se abrió el día que tu corazón, herido y cansado, firmó pactos sin darse cuenta con palabras de derrota, con comparaciones que te encogieron, con hábitos que parecían inofensivos pero le abrieron la ventana al ladrón. Y desde entonces una parte de ti trabaja y otra parte de ti desordena, una parte de ti sueña y otra parte de ti apaga la luz, una parte de ti pide prosperidad y otra parte de ti la rechaza por miedo a perderla, y eso explica por qué corres y no avanzas, por qué te cansas y no fructificas, por qué oras con la boca pero dudas con el pecho, y no porque Dios no te escuche, sino porque tu alma quedó dividida entre lo que confesaste y lo que creíste en lo secreto. Y esa división es la grieta por donde se escapa el favor. Esa división es el agujero en la vasija que no se ve, pero te deja sin agua justo cuando más sed tienes. Y no lo digo para culparte, sino para que recuperes autoridad. Porque mientras no pongas nombre, la grieta seguirá escondida. Y mientras esté escondida, seguirá cobrando peajes de paz, de enfoque, de honra, de oportunidades. Y por eso hoy lo nombro contigo.
Hay una raíz espiritual de escasez alimentada por acuerdos emocionales que hiciste en temporadas de dolor. Y esa raíz debe ser arrancada y quemada a la luz de la verdad para que lo que Dios quiere poner en tus manos no se vuelva a perder entre tus dedos. Te explico con el corazón en la mano lo que pasa cada vez que te acercas a una puerta buena y parece cerrarse sin motivo, porque no es solo mala suerte ni coincidencia, es un sistema de pensamientos instalados como fortaleza, una narrativa interna que le da legalidad al enemigo para tocar lo que no debería tocar. Y esa narrativa dice cosas como: no merezco, no soy suficiente, a mí siempre me va así, mejor me quedo chico para que no duela. Y aunque en la superficie sonrías y digas: Dios es bueno, por debajo esa cinta se reproduce. Y cada vez que el cielo quiere empujarte a más, esa cinta levanta un muro y boicotea lo que pediste. Y aquí está la parte incómoda pero liberadora. Tú alimentaste esa cinta con recuerdos no sanados, con culpas no entregadas, con comparaciones diarias, con excusas elegantes a las que llamaste prudencia. Y cada uno de esos alimentos se volvió ladrillo de una fortaleza mental que hoy se manifiesta como pobreza emocional, decisiones pequeñas, tolerancia al desorden, incapacidad de sostener buenas noticias. Y eso no se limpia con frases de calendario, eso se derriba con luz, con palabra viva, con honra práctica, con la decisión radical de dejar de llamar carácter a la herida y realista a la incredulidad. Porque mientras sigas bautizando la grieta con nombres bonitos, la grieta seguirá cobrándote peajes altos. No te confundas, la prosperidad que menciono no es idolatría al dinero ni una carrera por tener más que otros. Es el orden del cielo bajando a tu vida. Es la paz que te permite decidir sin temblar. Es la capacidad de sostener lo que recibes sin que se rompa por dentro. Es la obediencia que atrae favor porque alinea tu corazón con el ritmo de Dios. Y lo que te falta no es una oportunidad más. Lo que te falta es cerrar esa grieta que hace que toda oportunidad sea un colador. Y esa grieta tiene pequeñas bocas de entrada que hoy vamos a sellar con verdad. 1. Las palabras heredadas que repetiste sin examinarlas y que te instalaron un techo bajo. 2. La culpa acumulada por errores ya perdonados que usas como látigo para castigarte cada vez que estás por disfrutar. 3. La deshonra en cosas pequeñas que te roba autoridad en cosas grandes, porque donde falta honra se corta el cauce del favor. 4. El hábito de poner primero lo urgente y último lo sagrado, que convierte tu fe en visita ocasional y no en residencia diaria. Y cuando la fe es visita, no protege la casa, solo saluda desde la puerta. 5. El autosabotaje que confunde paz con comodidad y escoge caminos chicos para no sentirse expuesto. Y termina llamando prudencia a lo que en realidad es miedo disfrazado. Míralo en tu historia reciente y verás el patrón. Justo cuando ibas a ordenar tus cuentas, apareció un capricho que te prometió alivio rápido. Justo cuando ibas a hablar con verdad, elegiste callar para no incomodar, y esa incomodidad que evitaste se multiplicó después en discusiones más grandes. Justo cuando ibas a priorizar tu tiempo con Dios, llenaste el día con tareas que podían esperar y al final de la noche llegaste vacío al lugar donde debías llegar lleno. Justo cuando ibas a honrar con integridad una promesa pequeña, dejaste pasar porque total no es para tanto. Y allí perdiste algo más valioso que dinero. Perdiste respeto por tu palabra. Y la prosperidad necesita palabras sólidas para asentarse. Porque si el piso tiembla por dentro, la bendición pesa y se cae. Y por eso parece que Dios te da y te quitan. Pero no es Dios quitando. Es una estructura interna que no soporta el peso de lo bueno. Y eso es lo que hoy vinimos a reparar desde la raíz. No se trata únicamente de psicología positiva ni de organizar mejor la agenda, aunque el orden visible ayuda. Se trata de autoridad espiritual sobre tu propio territorio interno. Se trata de cerrar legalidades abiertas por resentimientos, por chismes, por quejas instaladas como lenguaje cotidiano, por pequeñas desobediencias que normalizaste hasta convertirlas en paisaje, porque cada queja es una profecía pobre sobre tu futuro. Cada chisme es una filtración de honra que después te falta cuando necesitas puertas abiertas.
Cada resentimiento es una hipoteca de paz que te cobra intereses cuando estás por disfrutar. Y mientras esas cosas queden como rasgos de carácter, la grieta seguirá activa y lo que entra por la mañana se perderá por la tarde. Y no porque no sepas trabajar, sino porque estás intentando llenar un pozo con las manos, mientras por el fondo hay una boca abierta. Y hoy, con la luz de Dios, vamos a cerrar esa boca que nadie ve. Quiero que entiendas algo que cambia la perspectiva. Prosperidad no empieza cuando recibes más. Prosperidad empieza cuando puedes sostener mejor lo que ya tienes, sin que se fugue por ansiedad, por desorden, por temor. Prosperidad empieza cuando haces de la verdad tu escudo cotidiano y no tu frase de emergencia. Prosperidad empieza cuando tu sí es sí y tu no es no. Cuando limpias el habla y dejas de sembrar muerte con exageraciones, con quejas automáticas, con siempre me pasa a mí. Porque la lengua construye atmósferas donde después habitan tus decisiones. Y si habitas una atmósfera de derrota, decidirás como derrotado, aún con buenas oportunidades delante. Y si habitas una atmósfera de honra, decidirás como heredero aún en días estrechos. Y eso no es optimismo barato, es orden espiritual aplicado a lo cotidiano. Es poner a Dios primero en lo que nadie aplaude y ver cómo el favor se instala donde antes solo había esfuerzo. También debes saber que hay memorias que actúan como contratos no firmados. Y cuando una memoria dolorosa no se sana, la usas como límite invisible. Y cada vez que te acercas a superarlo, esa memoria enciende una alarma y te hace retroceder, porque asocia crecimiento con peligro, abundancia con pérdida, visibilidad con vergüenza, y por eso te escondes justo cuando Dios te llama a salir. Por eso renuncias a la última vuelta de la carrera. Por eso te mudas de proyectos sanos a proyectos que te dejan igual. Por eso te sientes más cómodo apagando incendios que construyendo. Porque apagar incendios te mantiene ocupado y justifica no mirar la raíz. Pero hoy la vamos a mirar con el espíritu. Y cuando la raíz se expone, pierde su poder de manipularte desde el fondo. Y tú recuperas el volante de la historia, no para manejar solo, sino para volver a dejar que sea Dios quien marque la ruta mientras tú obedeces, sin sabotearla con voces viejas. Y quiero que tomes esto como un diagnóstico que te devuelve esperanza y no como una sentencia que te roba fuerza. Porque todo lo que describí tiene remedio cuando se enciende la luz adecuada. La grieta se cierra con verdad habitada. Los pactos se rompen con palabras nuevas, sostenidas por acciones nuevas. La culpa se entrega en un altar de gracia donde ya no negocias con el pasado. La deshonra se sana con pasos concretos de integridad, incluso cuando nadie te ve. Y el miedo se seca cuando es expuesto a la presencia cada mañana, no con visitas ocasionales, sino con residencia. Porque el que habita bajo sombra no vive a la intemperie del ánimo ni de la economía. Y cuando dejas la intemperie, el alma deja de enfermarse de sobresaltos y la casa se vuelve un espacio donde el favor quiere quedarse y multiplicar. Por eso, antes de dar el siguiente paso, quiero que guardes esto en lo hondo. No estás atado a un destino de pérdidas, estabas atado a una narrativa de pérdidas. Y las narrativas se cambian cuando una voz mayor entra en escena. Y esa voz no es la mía. Es la de Dios hablándote a través de una palabra que hoy va a cortar fino, que hoy va a separar lo que es herida de lo que llamabas identidad, que hoy va a desmontar acuerdos con la escasez que firmaste sin saberlo. Y cuando eso se rompa, tu esfuerzo empezará a tener cosecha, tus decisiones empezarán a sumar en la misma dirección, tus puertas dejarán de cerrarse a último minuto y tu corazón volverá a creer sin miedo a quedarse sin nada. Porque entenderás que la prosperidad verdadera no te posee. Tú la administras bajo la mirada del Padre. Y cuando administras con honra, el cielo confía más. Y cuando el cielo confía más, lo que antes era lucha solitaria se vuelve camino acompañado. Y camino acompañado siempre llega más lejos. Y porque un diagnóstico sin decisión solo abre heridas que vuelven a sangrar, ahora escucha con el corazón esta advertencia que no viene para asustarte, sino para despertarte. Porque si lo que hoy quedó a la luz no se atiende, esa grieta seguirá cobrando intereses invisibles hasta convertir en costumbre lo que siempre fue una excepción. Y cuando lo excepcional se vuelve normalidad,
El alma se acostumbra a vivir por debajo de lo que Dios dijo, y la casa se organiza alrededor de la escasez como si fuera una invitada fija. Y entonces los días comienzan a girar no alrededor del propósito, sino del miedo. Y cuando el miedo se sienta en la cabecera de la mesa, decide por ti aunque no le des la palabra. Y la prosperidad que Dios pensó para tu vida se queda esperando en la puerta hasta que alguien tenga el valor de abrir desde dentro. Y por eso esta advertencia es urgente. Si sigues llamando prudencia a tu temor, realismo a tu incredulidad y carácter a tu herida, seguirás repitiendo el mismo año con distinto calendario. Seguirás sembrando mucho y cosechando poco. Seguirás guardando en bolsas rotas, como dijo el profeta, que ocurre cuando se pierde el orden del cielo. Seguirás viendo pasar el favor como agua que no se deja tomar. Y ese "así soy yo" se convertirá en un "así será siempre", que no vino de Dios sino de la costumbre. Y una vida guiada por la costumbre no conoce cielos abiertos, solo techos bajos disfrazados de humildad. Hay consecuencias silenciosas que no salen en fotos, pero fracturan por dentro. Y la primera es la pérdida del oído espiritual, porque cuando convives con el ruido por mucho tiempo, dejas de escucharlo como ruido y ya no oyes la voz que te llama por tu nombre. Y entonces los pasos empiezan a ser más cortos, las decisiones más reactivas, la agenda más llena de urgencias que de destino. Y en esa vorágine se diluye la sensibilidad para discernir oportunidades de distracciones. Y donde antes te sostenía la paz, ahora te sostienen los pendientes. Y vivir sostenido por pendientes es vivir a crédito emocional. Y toda deuda de paz se paga con intereses de ansiedad. Y la ansiedad compra mal, dice de más, promete lo que no puede cumplir, se ofende por nada y negocia lo sagrado por 5 minutos de alivio. Y así, sin pecados espectaculares, se van cerrando fuentes profundas de bendición, porque el que deja de oír, deja de obedecer, y el que deja de obedecer, deja de honrar, y donde falta la honra no hay cauce para el favor, y cuando el favor no encuentra cauce, la prosperidad no es que no exista, es que no puede quedarse. Luego llegan las fracturas en la casa, esas discusiones repetidas que aparentemente son por dinero, pero en el fondo son por confianza, por sentido, por el dolor de sentir que la vida se nos va en resolver lo urgente sin construir lo importante. Y cuando el corazón se cansa de esa carrera, comienza a reclutar excusas contra el que tiene al lado. Y el enemigo, que no puede maldecir lo que Dios bendijo, intenta dividir lo que Dios unió para que la bendición se pierda por filtraciones de deshonra. Y allí aparecen palabras que nunca quisiste decir, silencios que se vuelven paredes, miradas que pesan como mochilas. Y sin darte cuenta, la casa deja de ser refugio y se convierte en taller de reparaciones eternas donde nadie descansa. Y cuando el hogar deja de ser refugio, la mente busca refugio en lo que sea: pantallas, compras, comida, trabajo sin límites, amistades que adormecen, y cada falso refugio cobra caro, siempre cobra caro, porque te aleja un paso más del único lugar donde la prosperidad nace sin añadir tristeza: la presencia. Si ignoras esta grieta, también se nubla la identidad, y con la identidad se desvanece la autoridad. Y sin autoridad espiritual sobre tu propia vida, los no pierden firmeza y los sí pierden compromiso. Y cuando tu sí no es sí ni tú no es no, el alma se vuelve una tierra en la que cualquier semilla ajena puede echar raíces, y allí nacen proyectos que no son tuyos, acuerdos que no te pertenecen, cargas que jamás debiste llevar, y cargado de lo que no te corresponde, te falta fuerza para lo que sí te toca, y el propósito, que siempre exige espalda libre, se queda esperando a que sueltes el lastre, y como no sueltas, avanzas medio paso y retrocedes uno entero, y la mente, cansada de perder, decide no intentar, y un corazón que decide no intentar se protege con cinismo, y el cinismo parece inteligencia, pero es miedo herido vestido de elegante, y un alma cínica atrae pruebas para confirmar su relato, y repele milagros por no saber habitarlos, y te lo digo con ternura: ese no eres tú. Ese es el fruto de haberte acostumbrado a vivir sin cerrar la puerta por donde el ladrón entra. Y si hoy no la cierras, mañana seguirás contando historias para justificar el candado. Otra consecuencia silenciosa es la miopía con las temporadas. Porque cuando no hay presencia habitada, se confunden siembras con cosechas.
Se exigen frutos donde hay que regar. Se abandonan procesos que estaban a una semana de florecer. Se toman atajos que encarecen el camino. Se acepta cualquier trato por miedo a quedarse sin nada. Se entra en alianzas que cuestan la paz. Se eligen empleos que pagan con angustia. Y se rechazan puertas pequeñas que daban paso a cuartos grandes. Y lo más doloroso, se educa a los hijos en la teología del no alcanza, aunque la boca diga Dios proveerá. Y esa educación no es un discurso, es un ambiente. Y los ambientes se heredan como los apellidos. Y un niño que crece respirando miedo financiero, comparación crónica y queja como lenguaje, aprenderá a vivir a la defensiva incluso cuando el cielo le abra puertas. Porque una mente entrenada en escasez convierte abundancia en amenaza. Y por eso esta advertencia también es por los que vienen detrás de ti. Porque si hoy cierras la grieta, no solo cambias tu historia, cambias el aire de tu casa y le enseñas a los tuyos a vivir bajo sombra y no a la intemperie. Ignorar esta voz también enferma el cuerpo con el peso del alma, porque no todo dolor viene de la carne. Hay dolores que nacen en el espíritu y se manifiestan en hábitos de autonegación, en un sueño roto por preocupaciones interminables, en dolores de cabeza que son gritos de desorden, en cansancios que no se curan con cama sino con paz. Y cuando el cuerpo sostiene por años la tensión de un corazón dividido, termina cobrando en energía lo que el alma no resolvió en obediencia. Y por eso no te hablo de números, te hablo de vida, te hablo de volver a respirar, de volver a tener un lunes con sentido, de volver a mirar el calendario sin sentir persecución. Te hablo de cambiar la atmósfera, porque la prosperidad del reino no empieza con un depósito en la cuenta, empieza con un derribo de fortalezas en la mente, con un ajuste de altar en la casa, con una rendición en la oración. Y si no lo haces, el vacío se llena solo con lo que sea, y lo que sea nunca alcanza. Pero así como hay consecuencias por ignorar, hay promesas por obedecer. Y lo traigo aquí como advertencia que contiene esperanza, porque la palabra no te empuja a un abismo, te lleva a una puerta. Y dice que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Y que el que confía en Él es como árbol plantado junto a corrientes que no ve cuando llega el calor, porque sus raíces están donde deben estar. Y que si lo honras con tus bienes y primicias, tus graneros se llenarán y tus lagares rebosarán. Y que si lo recuerdas en los días de estrechez, Él te da poder para hacer riquezas, no para adorarlas, sino para administrarlas sin que te administren. Y que si vuelves a habitar al abrigo del Altísimo, su sombra te cubre de pestes visibles e invisibles, incluyendo esa plaga de pensamientos que te roba la paz a mitad de la noche. Y por eso esta advertencia no termina con un dedo señalando, termina con una puerta abierta, y del otro lado no hay un truco, hay un principio, no hay una lotería, hay un orden, no hay un atajo, hay un camino. Y si decides hoy caminarlo, el título de este mensaje dejará de ser una frase esperanzadora para convertirse en una experiencia diaria. No pienses que esta parte es una amenaza vestida de Biblia. Tómala como un faro en medio de una costa difícil, porque el faro no empuja el barco, lo orienta. Y hoy el Espíritu está apuntando su luz hacia los arrecifes que no ves. Y te está diciendo que si sigues de largo por orgullo, por miedo o por pereza, chocarás en el mismo lugar donde chocaste el año pasado, aunque jures que esta vez será distinto. Y que si giras el timón ahora, aunque sientas que es tarde o que ya estás muy lejos, llegarás a puerto con lo que quede, y lo poco en manos de Dios se vuelve semilla. Y la semilla en tierra correcta no pregunta por el clima, pregunta por el agua, y el agua es la presencia, y la presencia se habita, y lo habitado se vuelve casa. Y cuando tu casa es su casa, la prosperidad deja de ser visita. Por eso te digo esto con autoridad y ternura a la vez. No ignores esta advertencia, porque no es un ultimátum que viene desde afuera. Es la voz de aquel que te ama advirtiéndote que el camino de la costumbre te roba lo mismo de siempre y que el camino de la obediencia te abre lo que llevas pidiendo en secreto. Y si te preguntas cómo se ve obedecer en lo práctico, respira, porque lo que viene no será teoría, será guía, será paso a paso, será espada que corta fino, será instrucción que puedes hacer hoy. Y si la haces como te la voy a enseñar, verás cómo se cierra la fuga si se abre el cauce. Verás cómo el título de este mensaje se vuelve tu testimonio. Y con esa esperanza encendida en el pecho, avanzamos a lo que sigue, porque una advertencia del cielo
siempre es la antesala de una promesa que está por activarse en los que se atreven a creer y a caminar. Y para que no te quede como una idea bonita sin pies en la tierra, quiero ponerte delante dos historias que podrían ser las tuyas, aunque cambien los nombres, porque lo que hace Dios en uno siempre lo deja como señal para muchos. Y la primera es la de Mariana, que a sus 30 y tantos se había convertido en especialista en sostener la casa a fuerza de cansancio y de silencios, con un trabajo de oficina que no la mataba, pero la iba apagando un poquito cada semana, y un emprendimiento nocturno que parecía promesa y terminaba siendo excusa para llegar rota a la cama y postergar la oración una vez más, mientras en su cuaderno acumulaba listas de pagos y de cuando mejore hago esto. Y en su pecho se le acumulaba un nudo que no sabía si era tristeza o vergüenza o pura fatiga de sostenerlo todo. Ella sola, y cuando por fin se decidió a contarle a Dios lo que no podía contarle a nadie, se dio cuenta de que llevaba años llamando prudencia a lo que era miedo y que la palabra no alcanza se había convertido en su salmo diario sin quererlo. Y ese día hizo algo pequeño que abrió una compuerta grande, porque en vez de pedir dinero, pidió luz y se atrevió a escribir en grandes letras: muéstrame la grieta. Y la luz le apuntó primero a su habla, porque repetía sin darse cuenta frases heredadas que le habían puesto techo bajo desde niña, y luego le apuntó al desorden que escondía debajo de la alfombra con compras por ansiedad que la hacían sentir viva por 5 minutos y le robaban 3 días de paz. Y después le apuntó a la deshonra suave de las cosas pequeñas, como llegar siempre 5 minutos tarde y prometer llamadas que no cumplía, y ese inventario la quebró, pero también la liberó, porque decidió algo radicalmente simple y profundamente espiritual, que fue hacer de la palabra su escudo por la mañana, antes de tocar el teléfono y ordenar la casa de adentro hacia afuera, con 3 decisiones que parecían poca cosa, pero eran un terremoto para su vieja estructura: honrar a Dios, primero con lo que entrara por pequeño que fuera, no como transacción, sino como declaración, limpiar su hablar de queja y de exageraciones y reemplazar cada no alcanza por el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque la emoción no le siguiera el ritmo, y poner reglas de integridad que nadie aplaudía, pero el cielo sí, como no mentir ni en los detalles y no decir sí por quedar bien cuando era no. Y esa semana no pasó lo que las redes venden como milagro, pero sí pasó el milagro que el reino llama proceso, porque dejó de fugarse el poco dinero que entraba. Aparecieron 2 clientes que habían prometido hacía meses y nunca concretaban, porque ella los perseguía desde la necesidad y no desde la paz. Y cuando la paz llegó, ellos volvieron como si algo por fin cuadrara, y la casa cambió de aire, y las discusiones con su esposo perdieron filo, porque ya no se hablaban desde la deuda sino desde la verdad. Y ella recuperó algo más caro que el efectivo: recuperó autoridad sobre su propia palabra. Y cuando una mujer recupera autoridad sobre su palabra, el cielo le confía peso de gloria para sostener lo que antes le caía de las manos. Y a los 6 meses no estaba manejando un auto de lujo, pero sí manejaba su vida con una serenidad que hacía que el ingreso rindiera como nunca, porque la prosperidad no entró por el aumento primero, sino por el orden primero, y lo demás le fue añadido como siempre prometió el Señor que sería. Y la segunda historia es la de Samuel, que venía arrastrando una culpa silenciosa desde que rompió una sociedad hace años de una manera torpe, sin mala intención, pero con inmadurez. Y esa grieta le dejó tatuado en el alma un relato de: cuando algo bueno llega, yo lo arruino. Y entonces cada puerta que se abría, él la miraba con lupa para encontrarle el defecto antes de que el defecto lo encontrara a él. Y así espantaba el favor por miedo a que el favor lo traicionara. Y cuando recibió una oferta para liderar un proyecto que lo ilusionaba de verdad, se saboteó sin darse cuenta, con un correo frío, con un silencio fuera de lugar, con una actitud defensiva que nadie entendió. Y cuando la puerta se cerró, sintió alivio y dolor al mismo tiempo, y supo que algo raro estaba pasando por dentro. Y allí el Señor lo llevó a ese lugar donde uno deja de negociar con el pasado y hace un acto que el mundo no entiende, pero el cielo celebra. Se sentó frente al Espíritu con un cuaderno y escribió el nombre de la persona con la que se había roto la sociedad. La llamó después de orar y, sin justificar nada, pidió perdón por lo que le correspondía y restituyó lo que podía económicamente. Y con ese acto cortó un pacto con la culpa que lo tenía atado a una identidad de saboteador.
Y cuando cerró esa puerta desde adentro no sonaron trompetas, pero sí cambió la atmósfera de su vida, porque esa misma semana no volvió la oferta anterior, sino una nueva que requería la versión de él que había emergido al sol, la versión que ya no se protegía, hiriendo primero, y ese trabajo venía con menos brillo inmediato, pero con más cauce para crecer, sin romperse por dentro. Y lo tomó con las manos limpias, y comenzó a ver cómo el fruto se quedaba, porque ya no tenía que demostrar nada, ni castigarse por disfrutar. Y su familia respiró otro aire, y su mirada se volvió clara, y cuando llegó la temporada de prueba, no se desmoronaron porque habían sido sembrados en honra, no en ansiedad. Y así aprendió que la prosperidad del reino no corre detrás del que huye, sino que alcanza al que camina en la luz, y que la restitución y el perdón son llaves más poderosas que 100 estrategias de negocio, porque te devuelven la autoridad que la culpa te había robado. Y podría contarte de Rosa, que vivía con el corazón en la boca cada vez que pagaba el arriendo, y decidió convertir su sala en altar a las 6 de la mañana, con su Biblia abierta en el Salmo 91, antes de abrir cualquier pantalla, y en 3 meses no cambió de barrio, pero cambió de techo, porque la sombra del Omnipotente se volvió casa, y en esa casa hubo conversaciones necesarias que llevaban años pendientes y decisiones prácticas que estaban atascadas por miedo. Y de esas conversaciones nació un presupuesto que parecía una mala palabra y se volvió un mapa que la hizo caminar en paz. Y de esas decisiones nació un pequeño ahorro que no se llevó el viento, porque el viento ya no tenía por dónde entrar. Y con ese ahorro pudo por fin inscribirse en el curso que postergaba desde siempre. Y de ese curso salió el contacto que le abrió la primera puerta de trabajo formal, después de mucho tiempo. Y cuando llegó el primer sueldo, lloró no por el dinero, sino por la fidelidad de Dios, que le enseñó a vivir bajo sombra antes de darle sol de mediodía. Y hoy, cuando cuenta su historia, lo hace sin adornos, pero con una certeza que te quiero entregar ahora. No fue la suerte, fue la obediencia, no fue la magia, fue la presencia, no fue el empujón de un conocido, fue el orden que atrajo favor como un imán silencioso. Y también está Diego, que creció oyendo que en esta familia nadie termina lo que empieza, y cargó ese decreto como mochila pesada que le doblaba la espalda cada vez que tocaba un proyecto nuevo, y por eso tenía una colección de comienzos brillantes y una caja vacía de finales. Y cuando escuchó una palabra como la que estás escuchando hoy, decidió escribir su propia contrahistoria, y lo hizo de la manera más poco espectacular pero más efectiva que puedas imaginar. Eligió una promesa corta y la convirtió en respiración diaria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eligió un hábito visible que probara a su alma que esta vez sí iba en serio: 10 minutos de lectura bíblica y 10 de planificación. Antes de cualquier pantalla los defendió como un león, y en 2 semanas su mente empujó para volver a lo viejo, pero él se sostuvo, y en 1 mes el empuje bajó, y a los 3 meses ya no se pensaba a sí mismo como el que abandona, sino como el que insiste. Y cuando su identidad cambió, sus decisiones se ordenaron, y lo que antes era una maratón agotadora se volvió un paso tras otro, y completó el curso que lo bloqueaba, y terminó el trámite que lo perseguía, y cerró las pequeñas fugas que parecían nada y eran todo. Y la prosperidad comenzó a sentirse no como un golpe de suerte, sino como un viento a favor constante que se encendía cada mañana cuando él decía: hoy vuelvo a habitar. Y en esa constancia el cielo confió más y le dio un proyecto más grande que no lo partió en dos, porque él ya había sido unido por dentro. Y si te preguntas por qué te cuento estas historias y qué tienen en común más allá de ciudades y acentos, la respuesta es una sola, y es el puente que nos lleva a lo que sigue. Ninguno de ellos fue rescatado por una fórmula, sino por una promesa. Y esa promesa no es teoría ni poesía, es verdad viva que cuando se cree y se habita, cierra la grieta y abre el cauce. Así que toma aire, porque ahora viene la parte donde el Padre no solo te muestra el mapa, sino que te asegura el destino. Y con esta misma fe que se te está encendiendo por dentro, vamos a entrar juntos a la promesa de restauración que Dios escribió sobre tu vida, para que lo que hoy entendiste no se quede en comprensión, sino que se convierta en experiencia. Y porque lo que Dios hace en uno lo deja como camino para muchos. Y tú ya viste cómo una luz pequeña abrió con puertas grandes. Ahora recibe esta promesa, no como quien colecciona frases, sino como quien firma un pacto nuevo con el cielo.
porque la restauración que el Padre te ofrece no es cosmética ni emocional. De fin de semana, es una obra profunda que recompone cimientos por dentro y endereza columnas por fuera. Es un volver a habitar en su sombra, hasta que la intemperie deje de dictar tus decisiones. Es un vida en abundancia de Jesús que no depende del clima de la economía, sino del clima de tu altar. Es una bendición que enriquece sin añadir tristeza, como dice Proverbios, que no te convierte en esclavo de lo que recibes, sino en administrador de lo que te confían. Y te prometo con la autoridad de la palabra, que si haces lo que aquí vas a escuchar, si abrazas la instrucción con la misma seriedad con la que se sigue una receta cuando la vida está en juego, verás cerrar la grieta invisible por donde se te escapaban los avances. Verás multiplicarse el fruto en el mismo terreno donde antes solo cosechabas cansancio. Verás cómo la ansiedad pierde volumen y la paz gana espacio. Verás cómo tu sí recobra peso. Y entonces el favor encuentra dónde quedarse, porque la prosperidad del reino no llega a la fuerza, llega donde la honra la espera. Y cuando la honra llega, lo que estaba detenido comienza a moverse en tu dirección, y el título que ahora suena a esperanza se convertirá en experiencia diaria. Esta es la promesa, y quiero que la abraces con todo tu ser, porque no es teoría ni poesía. Es un mapa que el Espíritu ha puesto delante de ti para que no vuelvas a caminar a tientas. Y este mapa dice que si haces de la verdad tu escudo, como declara el Salmo 91, si dejas de visitar la presencia para convertirla en tu residencia, si colocas la palabra por encima de la opinión, si sostienes tu lengua lejos de la queja y cerca de la gratitud, si eliges integridad en lo que nadie aplaude, el cielo abrirá ventanas sobre tu casa. Y no estoy hablando de suerte, estoy hablando de cauce, estoy hablando de ideas que llegan en el momento exacto, de contactos que no buscaste y tocan tu puerta, de decisiones que antes te temblaban y ahora tomas con paz. Y cuando la paz gobierna el interior, el exterior se ordena, porque la espada viva de Hebreos 4:12 no solo corta mentiras, también separa hábitos de identidad. Y cuando se separa lo que no eres de lo que sí eres, ya no caminas encorvado por culpas viejas, sino erguido por la gracia nueva. Y esa gracia se traduce en fuerza para trabajar con excelencia en sabiduría, para decidir sin pánico en descanso, para esperar sin desesperarte. Y mientras tanto, el enemigo mira desde lejos, porque donde hay sombra del Omnipotente, no hay derecho de paso para la plaga del miedo, ni para la peste de la comparación, ni para el devorador de tu paz. Quiero que lo escuches como quien oye su nombre llamado en una sala llena, porque esta promesa es para ti y para tu casa y para los que te miran sin decir nada, pero respiran tu atmósfera, y la atmósfera está por cambiar, porque Dios no solo promete conservar lo poco que te queda, promete restituir lo que el ladrón robó en años de acuerdos con la escasez. Y esa restitución no siempre llega con ruido. A veces llega en forma de favor silencioso que te ahorra caminos de espinas. A veces llega como una puerta pequeña que te conduce a cuartos grandes. A veces llega como un no que te protege de un negocio que te habría costado la paz. Y siempre llega como poder para hacer riquezas, como dice Deuteronomio. No para adorarlas, sino para administrarlas bajo su mano y bendecir a otros sin vaciarte. Y si me preguntas cómo sabrás que la promesa se activó, lo sabrás porque las crisis de siempre dejarán de arrastrarte con la misma violencia, porque lo que antes te tumbaba ahora solo te sacude y te encuentra de pie, porque las conversaciones difíciles que aplazabas encontrarán palabras y lágrimas sanas y acuerdos nuevos, porque aquello que te perseguía en las noches se queda sin discurso cuando cada mañana levantas el escudo de su verdad y repites con voz temblorosa: si hace falta, pero firme en el espíritu, que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, mas Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y cada vez que lo declares, el piso por dentro se nivelará un poco más, hasta que caminar deje de ser lucha y vuelva a ser camino. Y te digo más para que no te quede duda de que esto no es promesa flotante, sino proyecto con fecha de inicio, que es hoy, si decides creer, porque la restauración del cielo incluye la sanidad de tu habla, la limpieza de tus manos y la claridad de tus ojos. Incluye la valentía para romper acuerdos con el así soy yo que te ató por años. Incluye la humildad para pedir perdón y la nobleza para restituir cuando corresponda. Incluye la disciplina dulce que sostiene hábitos que te parecía imposible sostener. Incluye la creatividad que no veías desde hace tiempo.
porque la culpa la había apagado. Incluye la paz, que te permite decir no a lo bueno para decir sí a lo que viene de Dios. Y cuando esto empiece a ocurrir, verás señales medibles en tu día a día. Verás que el ingreso rinde más sin explicación matemática porque se cerró la fuga del desorden. Verás que las oportunidades que antes no podías ver porque el ruido te cegaba, ahora aparecen con nitidez. Verás que la conversación con tu familia cambia de tono, porque ya no se habla desde la deuda, sino desde el proyecto. Verás que el sueño vuelve a tu cama y el temor pierde horario. Verás que la tentación de compararte se te cae de las manos porque tu mirada se ancla en quien te llamó por tu nombre y no en los perfiles ajenos. Y cuando todo eso suceda, sabrás que la promesa no era un deseo, era una ley espiritual operando a tu favor bajo la cobertura del Altísimo. Por eso grábalo en tu alma como quien graba la dirección de su propia casa, porque vas a volver a esto cada mañana en los próximos días y semanas hasta que se te haga carne y estilo de vida. Y no solo consuelo de emergencia. Vas a volver al Salmo 91 para habitar. Vas a volver a Juan 10 para recordar que la medida de Cristo es abundancia de vida. Vas a volver a Hebreos 4:12 para dejar que la espada corte fino. Cuando el viejo relato quiera volver, vas a volver a Proverbios 10:22 para recordarte que la bendición no te esclaviza, te libera, y vas a volver a la mesa con Dios para decidir en su presencia lo que nadie ve, porque lo que nadie ve es lo que después se ve. Y hoy el cielo te promete que si caminas este camino con obediencia y fe, lo que se veía como techo se volverá piso, lo que se veía como pérdida se volverá semilla, lo que se veía como cierre se volverá puerta, y lo que hoy estás escuchando como palabra se volverá rutina santa que sostiene tu casa y tu corazón. Y con esta certeza encendida por dentro y con la misma paz con la que el mar vuelve a su cauce, te digo que en el siguiente paso no te dejaré solo, porque una promesa pide una guía y una guía pide pasos. Y ahora mismo voy a ponerte en la mano los pasos que activan esta restauración para que no quede en deseo, sino en práctica viva, que abre el secreto espiritual que desata prosperidad en tu vida. Y porque una promesa sin una ruta se convierte en ilusión que se disuelve con el primer viento, ahora vas a tomar esta llave y la vas a girar con pasos concretos que puedas hacer desde hoy mismo para que el secreto espiritual que desata prosperidad en tu vida deje de ser un deseo y se vuelva una rutina santa y sostenida que cierre la grieta y abra el cauce. Y el primer paso no es complejo ni requiere nada que no tengas, ya porque comienza con tu decisión de habitar y no de visitar. Y habitar significa que cada mañana, antes de que cualquier pantalla toque tu mente, vas a encender tu altar de presencia durante 15 minutos reales, que se volverán 20 y luego 30 sin que te des cuenta. Vas a abrir tu boca y no tu cabeza para declarar en voz audible la palabra que corta y cubre. Vas a leer el Salmo 91 como quien se pone una armadura, diciendo con tu nombre: yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, su verdad es mi escudo. Y vas a sellarlo con Juan 10:10, respirando hondo y afirmando: Jesús vino para que yo tenga vida y la tenga en abundancia, y hoy camino en esa vida. Y cuando la mente quiera correr a la lista de pendientes, la vas a traer con ternura a Hebreos 4:12, recordándole que la palabra es viva y eficaz, y que en este instante está separando lo que es miedo de lo que es dirección, lo que es hábito viejo de lo que es identidad nueva. Y vas a sostener este altar con un pequeño cuaderno de pacto, donde cada día escribirás 3 líneas. La primera: hoy habito. La segunda: una gratitud específica, aunque sea mínima, porque la gratitud cambia el aire de la casa y abre el cielo. Y la tercera: una petición clara, no 10 pedidos dispersos, una sola puerta que quieres ver abrirse para entrenar tu fe en enfoque. Y cuando cierres esos minutos, levantarás la vista y dirás: Señor, hoy camino bajo tu sombra. Y te irás a tu día con la convicción de que esa sombra es más real que cualquier noticia que pueda sacudirte. Y si una mañana caes, no negociarás con la culpa. Volverás al día siguiente, porque la constancia es el idioma del reino, y el que habita ve lo que el visitante no ve. Y si puedes, añade por la noche 5 minutos de examen del alma,
no para castigarte, sino para entregar lo que te pesó y agradecer lo que te sostuvo, porque la prosperidad del cielo no empieza con una transferencia bancaria, empieza con un corazón que cada amanecer decide vivir cubierto y cada anochecer decide soltar el peso al dueño de su descanso. El segundo paso es honra práctica y orden visible que nadie ve, pero el cielo sí. Y aquí cierras fugas que te parecían pequeñas y eran torrentes, y comienzas por tu lengua, porque de ella mana la vida y de ella también se te escapaba. Y durante los próximos 40 días vas a hacer un ayuno de queja y exageración. No es silencio, es purificación del habla, y cada vez que tu boca quiera decir no alcanza, dirá: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cada vez que quiera decir siempre me pasa lo mismo, dirá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que quiera decir no hay puertas, dirá: se me abren puertas que nadie puede cerrar. Y en paralelo vas a ordenar lo pequeño que sostiene lo grande, porque donde hay honra llega el favor, y la honra se demuestra primero a solas, de modo que decidirás llegar 5 minutos antes a los compromisos como acto profético de respeto por el tiempo que Dios te dio. Responder mensajes y llamadas con verdad, sin promesas huecas que te restan autoridad. Mantener tus cuentas a la luz con un presupuesto de paz que no es jaula sino mapa. Escribirás tus entradas y salidas, aunque te avergüence verlas, porque la vergüenza pierde poder cuando la pones a la vista, y vas a separar una primera porción para el Señor, según te guíe tu conciencia, y la palabra no como compra de milagros, sino como declaración de fuente. Porque cuando tu corazón reconoce a Dios, primero tu mano aprende a administrar sin ansiedad, y esa administración se notará en que dejas de apagar incendios con compras impulsivas, en que rompes el ciclo de tapar vacíos con gastos que te endeudan el alma, en que pones nombre a 3 gastos fugas y los cierras con acuerdos concretos contigo mismo. Y si la tentación de compararte te asalta, apagarás la pantalla y encenderás tu altar, porque la comparación es un agujero en la vasija y el orden del cielo no compite. Avanza con paz, y si tropiezas, no te llamarás derrotado, te llamarás aprendiz. Amado, te levantarás y seguirás, porque el orden es una decisión diaria, y la prosperidad ama los lugares donde la verdad se vuelve hábito. El tercer paso es cierre de puertas y restitución, allí donde corresponda, para recuperar autoridad y liberar cauces, porque muchas veces pides lluvia sobre una tierra donde aún hay cosas enterradas que no has resuelto, y la lluvia sobre lo no resuelto crea barro que te hace patinar. Y aquí vas a detenerte ante Dios con tu cuaderno y vas a pedir luz para ver pactos y deudas del alma que todavía cobran intereses. Y cuando veas un nombre, una situación, un acuerdo oscuro, no te escaparás. Lo entregarás en oración, y si está en tu mano, harás lo que es recto, que puede ser una llamada humilde para pedir perdón sin justificarte una restitución posible, aunque sea simbólica. Un correo claro que cierre una palabra dada y nunca cumplida aún. Hasta aquí, a una alianza que te roba paz, una renuncia formal a frases que te pusieron límite. En mi familia nadie prospera, yo siempre arruino lo bueno, si disfruto paga caro. Y sellarás ese acto con palabra en la boca, declarando: no temeré el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad, porque habito bajo alas. Y afirmarás: el ladrón venía a hurtar, matar y destruir, pero hoy es día de abundancia de vida en Cristo. Y pedirás que la espada viva corte contratos no escritos con la culpa y el miedo, y luego caminarás en congruencia, porque la autoridad regresa donde hay coherencia. Y si tienes que poner límites en una relación, los pondrás con paz. Y si tienes que decir no a una propuesta que te quita el sueño, lo dirás con respeto. Y si tienes que aceptar un trabajo pequeño que te da cauce para crecer sin romperte, lo abrazarás con gratitud, porque la prosperidad del reino no corre detrás del brillo, corre detrás de la obediencia. Y cuando cierres esas puertas, verás señales discretas pero contundentes, discusiones que antes explotaban y ahora se apagan antes de empezar, decisiones que antes te drenaban y ahora se resuelven con una frase, oportunidades que antes se escapaban y ahora esperan, porque reconocen un corazón ordenado, y esa suma silenciosa de obediencias abrirá espacios que tus fuerzas nunca abrieron, porque la mano de Dios empuja donde la honra prepara el camino. Y tú sabrás que el secreto empezó a operar, no cuando todo sea perfecto, sino cuando dentro de ti el miedo pierda derecho de paso
y la paz tome asiento en la cabecera de tu mesa. Ahora sostén estos 3 pasos como quien cuida una semilla preciosa durante los próximos 21 días, sin negociar con el cansancio ni con el desánimo, porque el enemigo intentará convencerte de que nada está pasando, mientras por debajo el cimiento se recompone y tú seguirás declarando mañana y tarde la vida abundante de Cristo, cubriéndote con la sombra del Altísimo y dejando que la espada de la palabra corte fino hasta que tú sí vuelva a pesar, tú no vuelva a proteger y tu casa recupere ese aire limpio que reconoces como presencia. Y cuando la presencia sea tu ambiente, la prosperidad dejará de ser visita inesperada y se convertirá en huésped que se queda porque encuentra puertas cerradas para el ladrón y ventanas abiertas para la luz. Y con este pacto sellado en lo secreto, avanzamos al momento donde no solo hablas de Dios, sino que hablas con Él, porque una guía se activa en la oración y una oración guiada abre el cauce por el que la promesa baja y descansa en tu vida. Y porque una guía que no se convierte en encuentro se queda en teoría. Ahora vamos a orar juntos como quienes abren la puerta desde dentro y sostienen el picaporte con las 2 manos. Y quiero que lo hagas en voz alta si puedes, y si no, al menos con el corazón completamente presente. Porque esta oración no son palabras bonitas, es un acto legal en el espíritu donde renuncias a los contratos con la escasez y firmas pacto de vida abundante en Cristo. Y si te distraes, vuelve. Y si se te quiebra la voz, sigue. Y si lloras, déjalo pasar, porque muchas veces la sanidad entra con el agua que sale de los ojos. Y ahora repite conmigo, no como rito, sino como decisión viva. Padre amado, vengo delante de ti, tal como estoy, sin máscaras, sin defensas, sin discursos. Vengo con mis cuentas y con mis culpas, con mis intentos y mis cansancios, con mis errores y con mis deseos, y te digo desde lo hondo de mi alma que te necesito más que al aire que respiro. Hoy decido habitar bajo tu sombra. Conviértete en mi casa, no en mi visita, en mi refugio diario, no en mi emergencia ocasional. Y mientras pronuncio estas palabras, pongo mi nombre, mi historia, mi familia, mi mesa y mi trabajo bajo tu cuidado perfecto. Señor Jesús, reconozco que muchas veces creí más en el ruido que en tu voz, y hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Tú dijiste, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo hoy me posiciono en esa palabra. Yo recibo tu vida abundante sobre mi mente, sobre mis decisiones, sobre mi economía, sobre mis relaciones. Y cierro los oídos a la cinta vieja que me llamaba insuficiente, indigno o siempre tarde. Hoy renuncio a esas etiquetas, las dejo a tus pies y tomo la identidad de hijo amado, hija amada, a quien el Padre no le niega la buena dádiva. Yo creo que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Y te pido que lo que venga de ti no me esclavice, sino que yo lo administre para tu gloria con manos limpias y corazón entero. Espíritu Santo, entra hasta el lugar al que nadie más ha llegado y alumbra la grieta, nómbrala delante de mí para no volver a esconderla. Y dame la valentía de cerrar hoy toda legalidad abierta al miedo, a la queja, a la comparación y al desorden. Declaro con mi boca que mi lengua deja de ser canal de fuga y se vuelve instrumento de vida, porque está escrito que en tu verdad hay escudo y adarga. Por eso en este momento me visto con el Salmo 91, lo digo sobre mí y sobre los míos. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Su verdad es escudo alrededor de mi casa, de mi mente, de mis pasos, de mis decisiones y de mis puertas, que hoy se cierran para el ladrón y se abren para el favor. Padre, te presento mis palabras pronunciadas contra mí mismo y contra mi casa, y pido perdón por cada no alcanza que sembré como profecía pobre, por cada siempre me pasa lo mismo que dejé como techo bajo, por cada exageración que quitó honra y abrió fuga, y por cada queja que hizo pesada la atmósfera de mi hogar. Hoy recibo tu limpieza sobre mi hablar y elijo ser fuente de gratitud. Elijo bendecir, elijo declarar sobre mi mesa, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Elijo decir sobre mis pasos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Elijo proclamar sobre mis días, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me regocijaré en él.
aunque no vea todo resuelto, porque la alegría no es negación, es fe en proceso. Señor, si hay nombres que debo honrar, situaciones que debo reparar o pasos de restitución que tengo que dar, ponlos ahora en mi corazón y dame el querer y el hacer para cumplirlos sin excusas. Te pido humildad para pedir perdón cuando corresponda, fortaleza para poner límites donde hace falta y sabiduría para cerrar puertas que me restan paz, aunque me ofrezcan brillo. A cambio, hoy elijo lo que construye, aun si nadie me aplaude. Hoy elijo integridad en lo pequeño, puntualidad, verdad, orden, claridad de sí y de no, porque sé que donde hay honra llega el favor y donde hay coherencia vuelve la autoridad, y sin autoridad no puedo sostener la bendición que pido. Espíritu de Dios, sopla sobre mi casa, sopla sobre la mesa donde hablamos de cuentas para que se convierta en mesa de proyectos y no de reproches. Sopla sobre mi cama para que el sueño regrese limpio, sin las garras de la ansiedad. Sopla sobre mis manos para que trabajen con excelencia y descansen sin culpa. Sopla sobre mis ojos para que vean oportunidades donde antes solo miraban excusas. Sopla sobre mi oído para que tu voz sea la primera y la última cada día, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy te pido que cortes fino dentro de mí. Separa lo que es herida de lo que llamé identidad. Separa lo que es miedo de lo que es prudencia. Separa lo que es hábito viejo de lo que es carácter nuevo. Y deja que lo que no viene de ti caiga al suelo sin poder volver a levantar su voz. Declaro en el nombre de Jesús que mi casa pasa de la intemperie a la sombra, que mi mente pasa del sobresalto al reposo, que mis decisiones pasan del impulso a la sabiduría, que mis pasos pasan del círculo al avance. Declaro que se cierran fugas de desorden, gastos de ansiedad, palabras sin peso, promesas incumplidas, alianzas que roban paz, y se abren cauces de honra, gratitud, claridad, diligencia, generosidad, sin manipular a Dios, porque doy como declaración de fuente, no como compra de milagros. Declaro que ideas vienen en tiempo oportuno y que puertas pequeñas que antes desprecié se volverán pasillos hacia cuartos amplios. Declaro que el favor me alcanza, no porque lo persigo, sino porque camino en tu luz. Y donde hay luz, el ladrón no encuentra escondite. Padre, bendigo a quienes dependen de mí, bendigo a quienes trabajan conmigo y para mí, bendigo a quienes me han herido y a quienes herí, y elijo soltar resentimientos viejos, porque cada gota de rencor es una gota de fuga en mi vasija. Hoy perdono para ser libre, hoy suelto para avanzar, hoy bendigo para dejar de vivir a la defensiva y comenzar a construir a la ofensiva. Hoy elijo hablar bien aun cuando duela, porque mi boca se alinea a tu corazón. Y cuando mi boca se alinea, el cielo encuentra acuerdo en la tierra. Y cuando hay acuerdo en la tierra, lo que atas en el cielo se ata, y lo que desatas se desata. Por eso te pido, Señor, desata sobre mí sabiduría para decidir, identidad firme, para sostener favor constante, para perseverar, y paz honda para dormir y despertar sin temor. Gracias, Jesús, porque no me dejas igual. Gracias porque tu cruz me quitó el peso que yo no podía cargar. Gracias porque hoy mismo algo cambia por dentro, aunque afuera se acomode por etapas. Gracias porque la prosperidad del reino entra por el orden de tu presencia, y yo hoy me declaré casa tuya. Gracias porque tu bendición no añade tristeza, y porque si algo añade tristeza no viene de ti, y yo lo suelto sin negociar. Gracias porque me das poder para hacer riquezas, para administrar, para bendecir, para extender tus obras y nunca para adorar el dinero. Gracias porque tu espíritu me recordará cada mañana encender el altar y cada noche entregar el peso. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, y hoy la sembré con mi boca y con mi corazón. Y ahora, Señor, dejo sellado este pacto con mi amén, que no es punto final, sino llave que gira y abre. Y te pido que el fruto de esta oración se manifieste en decisiones concretas. Desde hoy mismo, que mi sí vuelva a pesar, que mi no vuelva a proteger, que mis manos vuelvan a construir, que mi casa vuelva a cantar, y que tu nombre sea visto en la paz que se queda en la mesa, en la claridad que ordena los días, en el favor que llama a la puerta sin ruido, en la alegría que no depende del clima de las noticias, porque habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Y tu verdad, Señor, es mi escudo y mi adarga, y con este sello en el Espíritu te doy gracias, creyendo que ya comenzaste la obra y que la perfeccionarás. Mientras yo camino en obediencia y con el corazón ardiendo por dentro, me preparo para lo que viene, porque la fe se hace comunidad,
y la comunidad sostiene el fuego y ahora vamos a dar ese paso juntos.